Y hay bandas que hacen historia porque el crimen terminó siendo parte de su nombre. Mayhem es una banda como esas. Hay bandas que hacen historia con discos, hay bandas que hacen historia con conciertos. Y aquí viene la pregunta que les quiero pasar el día de hoy. ¿Mayhem fue víctima de su propia historia o aprendió a vivir con ella? Yo soy Dracar, bienvenidos a Dracar Comenta. Porque cuando hablamos de black metal noruego casi nunca hablamos solo de música, hablamos de muerte, hablamos de asesinato, hablamos de iglesias quemadas, hablamos de jóvenes que querían parecer peligrosos y terminaron siendo peligrosos de verdad. Y eso cambió mucho. El black metal dejó de ser solo un sonido extremo, se volvió una historia oscura que la gente quería conocer, repetir y comprar. Camisetas, documentales, libros, películas, ediciones especiales, fotos, entrevistas, leyendas. El crimen se volvió parte del paquete. Este episodio se llama Crimen como marca. Y sí, el título es fuerte, pero la pregunta es más fuerte aún, diría. ¿Cuánta gente escucha Mayhem por la música y cuánta gente llegó por el morbo? Hoy vamos a hablar de eso sin adorar la violencia y sin limpiar la historia. Vamos a hablar claro. La guerra dentro de Mayhem, para entender esta parte hay que hablar de dos nombres, Euronymous y Varg Vikernes. Euronymous era el guitarrista de Mayhem, también era una figura central del movimiento, tenía su tienda, su propio sello, contactos y una imagen muy fuerte dentro de la escena. Varg Vikernes era el hombre detrás de Burzum. También participó grabando el bajo en el disco de Mysteries Doom of Satanas de Mayhem, aunque su relación con la banda terminó en tragedia. Al comienzo, los dos parecían parte del mismo mundo, misma escena, mismo odio a lo comercial, misma necesidad de ser más extremo que los demás. Pero poco a poco eso se volvió una guerra de egos. Y aquí empezó el problema real. Cuando una escena premia al más oscuro, al más radical, al más valioso, al más peligroso, pues tarde o temprano alguien va a intentar demostrarlo de verdad. En Mayhem y alrededor de Mayhem había mucha pose, pero también había gente que cruzaba límites reales. No era solo maquillaje, no era solo ruido, no era solo provocación. Había amenazas, había tensión, había competencia. Había jóvenes convencidos de que ser extremo era más importante que ser humano. Y esa mezcla explotó en 1993 cuando Varg Vikernes mató a Euronymous. Vikernes fue condenado por el asesinato de Euronymous y también por otros delitos relacionados con la escena. Aquí no vamos a convertir ese asesinato en una escena de película, no hace falta. No hay que hacerlo bonito, no hay que darle emoción, no hay que volverlo emocionante. Fue un crimen y punto. Pero lo más polémico es lo que pasó después, porque en vez de destruir el mito de la escena, el asesinato lo hizo más grande. La gente empezó a hablar más, los medios empezaron a mirar más, los fans empezaron a buscar más. El black metal noruego pasó de ser un sonido underground a ser una historia prohibida. Un poco irónico, siendo que era la base filosófica de estos dos músicos del black metal. Y aquí viene la pregunta. ¿El asesinato acabó con la inocencia del black metal noruego o le dio publicidad más oscura, la más oscura de su historia? Porque mucha gente dice pues que eso fue terrible y lo fue. Pero al mismo tiempo esa misma gente compra la camiseta, ve el documental, escucha el disco, comparte la historia y repite los nombres. Entonces, ¿estamos criticando el crimen o lo estamos consumiendo? Ese es el punto incómodo. Mayhem quedó pegado para siempre a esa historia. Aunque la banda siguió, aunque hizo más música, aunque cambió de miembros, aunque intentó continuar, la sombra del asesinato nunca se fue. Y tal vez nunca se va a ir.
Porque para muchos Mayhem no es solo una banda. Mayhem es la banda donde pasó todo eso. Y eso, pues, eso fue brutal. Porque reduce la música a una escena de crimen. Reduce a los músicos a personajes. Reduce el arte a una historia sangrienta. Pero también hay que decir algo. Mayhem no es una banda inocente en su propia leyenda. La escena tampoco. Los fans tampoco. Todos ayudamos a construir el monstruo. Me incluyo. Iglesias en llamas, fuego, odio y provocación. Entremos a un punto un poco más fuerte. Bueno, si se puede. Los incendios de iglesias en Noruega. A comienzos de los años 90, varias iglesias fueron quemadas en Noruega. Algunos miembros de la escena black metal fueron condenados por delitos relacionados con esos incendios. En 1992 hubo varios ataques contra iglesias y Var Vikernes fue condenado por varios delitos, además del asesinato de Euronymous. Pero para algunos dentro de esta escena, quemar iglesias era una forma de atacar al cristianismo. Para otros era una forma de provocar, para otros era una forma de hacerse notar. Pero digámoslo claro, quemar una iglesia no es arte, es un crimen. Sin importar de qué religión sea, es un crimen, es quemar algo que no es suyo. Puedes odiar una religión, puedes criticar una institución, puedes escribir letras contra la iglesia, puedes hacer música furiosa, puedes vestirte como quieras, puedes rechazar cualquier dogma. Muy bien, lo apoyo. Pero cuando quemas un edificio real ya no estás haciendo una canción, estás destruyendo patrimonio, historia y un espacio que para otras personas tiene valor. Y esto es parte de la polémica. La escena vendió esos incendios como rebeldía, pero también fueron actos de niños jugando a ser monstruos. Sí suena duro, pero hay que decirlo, porque muchas veces se habla de esos hechos como si fueran actos casi míticos, como si fueran parte de una guerra espiritual, como si fueran señales de una revolución oscura, como si Dios se hubiera ofendido, como si le importara. Como si existiera. Pero también se puede ver de otra forma. Jóvenes buscando atención, tratando de demostrar quién era más extremo, más anticristiano, más verdadero. Y cuando la violencia se vuelve una competencia, siempre termina mal. El problema no fue solo el fuego, el problema fue el mensaje que quedó después. Para muchos fans, esos incendios se volvieron prueba de autenticidad. Eso sí es black metal. Eso sí era real, eso sí era peligroso. Pero volvemos a la misma pregunta del episodio anterior. ¿Desde cuándo destruir algo te hace más verdadero? Porque si para ser una banda extrema tienes que cometer delitos, entonces el problema pues ya no es musical, el problema es humano. Y también hay una contradicción enorme. Muchos en esa escena decían odiar el cristianismo porque era una fuerza de control. Decían rechazar el poder, la moral impuesta y la obediencia. Pues en eso estamos, en eso estoy. Pero algunos terminaron creando otra forma de obediencia. Obediencia al miedo, obediencia al ego, obediencia a la imagen extrema, obediencia a la idea de que tienes que probar tu oscuridad con actos reales. Eso también es un dogma, de cierta manera. Un dogma negro, pero es un dogma al fin y al cabo. Y esa es una de las partes más interesantes del black metal noruego. Decía odiar la religión organizada, pero construyó sus propios santos, sus propios pecados, sus propios castigos y sus propios rituales. Death se volvió mártir. Euronymous se volvió figura de culto. Varg se volvió villano y símbolo. Las iglesias quemadas se volvieron postales oscuras y la música quedó atrapada en medio de todo esto. Al final el fuego no solo quemó las iglesias, también quemó la frontera entre arte, crimen y propaganda. Nunca es fácil con estos metaleros. El marketing se volvió parte del crimen, o el crimen se volvió marketing. Cuando el caos se volvió marca. Aquí está el centro del episodio de hoy. El black metal noruego entendió, tal vez sin planearlo, que el escándalo vende más que el talento. Eso no significa que no hubiera talento, lo había.
Mayhem, Burzum, Darkthrone, Emperor y otras bandas de la época y del lugar cambiaron el sonido del metal extremo. Eso es real. Pero también es real que la historia criminal de la escena hizo que el mundo mirara hacia Noruega. Y cuando el mundo miró, el mito creció. La tienda Helvet, el llamado Círculo Negro, las entrevistas oscuras, las amenazas, los rumores, las fotos, los incendios, los asesinatos. Todo esto formó una historia que parecía demasiado extrema para ser cierta. Y la gente ama eso, aunque digan que no. La gente dice que rechaza el morbo, pero hace clic. Dice que le molesta la violencia, pero ve el documental. Dice que condena el crimen, pero la camiseta con la historia detrás pues se compra. Y ahí aparece la pregunta más incómoda de ¿quién convirtió el crimen en marca? ¿La banda? ¿Los medios? ¿Los fans? ¿Yo? La respuesta es, yo creo que todos. La banda porque nunca pudo escapar de esa imagen. La escena porque alimentó el mito. Los medios porque entendieron que la historia vendía. Los fans porque no dejaron de pedir más detalles. Y yo porque estoy haciendo este video, obviamente. Y así nació una marca oscura. Una marca donde el logo importa, pero el crimen pesa más. Una marca donde el sonido importa, pero la historia pesa más. Una marca donde la tragedia se convierte en identidad. Eso no pasa solo con Mayhem, pasa en realidad creo que en todas partes. Pasa con artistas muertos, jóvenes, pasa con asesinos convertidos en personajes de series, pasa con bandas que venden más por su caos que por sus canciones, pasa con el público que dice qué horrible, pero pues no pueden dejar de ver. El problema no es hablar de la historia, el problema es celebrarla. Hay una diferencia grande. Podemos hablar de Mayhem para entender el black metal, podemos hablar del crimen para entender los límites de la escena, podemos hablar de los incendios para entender cómo una idea radica y cómo se vuelve una acción real. Pero otra cosa es venderlo como si fuera admirable. Otra cosa es decir, no sé, eso sí era verdadero black metal. No, eso fue una escena con música importante, pero también con dolor real, muerte real y daño real. Y si no podemos decir las dos cosas al mismo tiempo, entonces estamos siendo fans ciegos. Mayhem fue importante, Mayhem fue influyente, Mayhem cambió el black metal, hizo buena música, pues eso ya es personal. Pero también Mayhem quedó unido a una historia donde la violencia se volvió parte del producto. Y eso tiene que incomodarnos, porque si no incomoda algo, pues estamos haciendo algo mal, ¿no? Tal vez. Entonces, para cerrar el capítulo, ¿qué se puede decir de todo esto? ¿Qué les puedo decir yo de todo esto? Queda una banda importante, queda una escena influyente, quedan discos que marcaron el metal extremo, pero también queda una pregunta que no se va. ¿El black metal noruego fue grande por su música o por el crimen? ¿O fue que el crimen lo hizo imposible de ignorar? Tal vez la respuesta sea las dos cosas y eso pues es molesto. Porque si solo decimos todo fue música, estamos mintiendo. Pero si decimos todo fue crimen, pues estamos estando ciegos y borrando el valor de lo que se hizo. La verdad, en el choque entre estas dos cosas, Mayhem pues es una banda, Mayhem es una historia, Mayhem es una advertencia. Una advertencia sobre lo que pasa cuando una escena empieza a creer que no hay límites. Una advertencia sobre lo que pasa cuando los fans premian el daño. Una advertencia sobre lo difícil que es convertir una tragedia en mercancía. Por eso este episodio se llama Crimen como marca. Porque al final el crimen no solo destruyó vidas, también construyó una leyenda. Y esa leyenda todavía vende. Y la pregunta final para ustedes es, ¿se puede escuchar Mayhem sin alimentar el morbo? ¿O cada vez que hablamos de esta historia seguimos haciendo crecer la marca del crimen? Déjenmelo en comentarios si les interesa, si les da la gana. Esto fue Drakkar Comenta, yo soy Drakkar y nos vemos en un próximo capítulo.